Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Two Hungry Cooks. El día de hoy les voy a enseñar a hacer gnocchi a la sorrentina. El gnocchi a la sorrentina viene de la región de Sorrento en Italia y es un comfort food que es muy típico de ahí, que es básicamente gnocchi, salsa de tomate, queso mozzarella y albahaca. No puede fallar, gran combinación, y vamos a aprender a hacerlo el día de hoy. Lo primero que tenemos que hacer es meter nuestras papas al horno. Yo ya las metí hace unos minutos. Fueron 3 papas chicas, papa Asterix, es la única papa que encontré. Y las voy a cocinar hasta que estén perfectamente cocidas. Y me adelanté aquí haciendo una salsa de tomate. Hice exactamente la misma receta que la salsa de tomate que usé para la pizza, solo que la cociné. Y bueno amigos, aquí ya tengo lo que voy a necesitar. Tengo un tamiz, papel para hornear, huevo, sal y harina. Y bueno, ya saqué mis papas, están totalmente cocidas. Ahorita es bueno hacerlo mientras esté caliente. No es necesario tener un tamiz, se puede hacer con un pasapapas o con un tenedor en un bowl sin ningún problema. Tengo una cantidad pesada de harina, pero no sé cuánta voy a utilizar porque todas las papas son diferentes. Acuérdense que es muy importante hacer esto cuando la papa está caliente. Vamos a nada más empujarla. No la voy a tanto raspar porque no quiero que se vaya a hacer gomosa la papa. Bueno amigos, ya pasé mis papas, entonces lo que voy a hacer es, le voy a agregar una yema de huevo con la ayuda de mi raspa. Lo voy a juntar todo y ahorita ya que esté bien incorporado le voy a agregar un poco de harina, sal y vamos a formar nuestros deliciosos ñoquis. Ok, voy a agarrar harina y lo voy a incorporar todo hasta que se haga una masita homogénea. Estas son poquitas papas, entonces esto va a salir más que suficiente para 2 personas. Es súper fácil de hacer, son ingredientes que normalmente tenemos todos en nuestra cocina. No olviden siempre ponerle sal. Ok, esto ya casi está. Acuérdense, como casi todas las masas, sabemos que esto está listo cuando se empieza a despegar de nuestras manos y despegar de nuestra mesa. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a cortar. Puede ser con un cuchillo o con una raspa de metal. Son súper útiles. Voy a poner un poquito más de harina. Entonces vamos a hacer un tubo y vamos a pasar a cortar nuestro gnocchi. Ok, entonces ya tenemos aquí esto lo más parejito que se pueda y vamos a cortarlos de este tamaño. Y ok, aquí ya tenemos nuestro gnocchi, entonces aquí voy a poner suficiente harina. Esto es para que no se pegue. Entonces vamos a poner aquí harina y aquí hay de 2. Una es usar uno de estos, esto es especial para gnocchi, esto nos lo regaló nuestra amiga María. O la otra es usar un tenedor. Con nuestro tenedor es muy sencillo, vamos a agarrar nuestra papita y lo vamos a pasar por el tenedor y que quede con esta forma. Si es con la palita de gnocchi, lo pasamos y listo. Esto no es necesario de hacer, pero cuando le hacemos estas hendiduras, el gnocchi agarra mucho más salsa y pues eso es muy bueno. Entonces voy a pasar a hacer todos mis gnocchi y ahorita les enseño cómo quedan y cómo cocinarlos. Bueno, vamos a cocinar los gnocchi. Aquí ya tengo mi
agua. Enséñanos cómo quedaron. Aquí les presumo mis gnocchi, la verdad es que se ven súper bonitos. Entonces vamos a pasar a cocinarlos. Agua, sal, generoso. Acuérdense que si el agua no tiene suficiente sal, esto no va a saber a nada. Hay que sazonar siempre, probar y ver que está bien. Entonces aquí ya tengo mis gnocchi. Lo que vamos a hacer es, en agua hirviendo, vamos a poner los gnocchi y en cuanto floten, los voy a sacar con una cuchara y los voy a poner en papel absorbente. Ahora sí, ya está mi agua hirviendo, ya tiene sal. Entonces lo que voy a hacer es echar los gnocchi y, como les mencioné hace unos momentos, voy a cocinarlos hasta que floten. En cuanto floten, los podemos sacar. Bueno amigos, ahora sí les voy a poner su salsita de tomate. Que esta es nuestra comida de hoy, entonces uno para Jime y uno para mí. Unos tomatitos cherry, nomás para que le dé ese crunchy sabroso. Obviamente queso mozzarella en abundancia. Un poco de queso parmesano. Y lo que voy a hacer ahorita es meterlo al horno en la parte de hasta arriba con el modo broiler, que es que el calor le dé desde arriba solamente para que se derrita rico el queso. Le vamos a poner al final unas hojas de albahaca y a comer. Amigos, ya lo sacamos. Se ve y huele fantástico. Entonces vamos a terminar con un poco de pimienta, unas hojitas de albahaca frescas y un poco de sal Maldon. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Hagan los ñoquis, es súper fácil de hacer. Espero lo hayan disfrutado, compártanlo y suscríbanse al canal y nos vemos la siguiente.